En 1863, en Perú, específicamente en Zorritos, ubicado en el departamento de Tumbes, se perforó el primer pozo petrolero del continente, adelantándose incluso a muchos países europeos. El pozo de Zorritos Tumbes se perforó el 2 de noviembre de 1863. Para ponerlo en perspectiva, esto ocurrió apenas 4 años después de que el coronel Edwin Drake perforara el famoso primer pozo moderno en Titusville, Pennsylvania, UU, 1859. Esto significa que la tecnología y la fiebre del oro negro llegaron a Perú casi de inmediato, mucho antes que a otras potencias de la época. Detrás de este logro no hubo solo suerte, sino una iniciativa empresarial visionaria. Diego de Lama fue el hacendado local que notó las filtraciones naturales de brea y aceite en sus tierras. Ferrier y Prentice fueron los ingenieros contratados para la perforación técnica. El pozo alcanzó una profundidad de 24 metros y comenzó a producir unos 60 barriles diarios de un petróleo de altísima calidad, 35 API. A menudo escucharás en Perú que fue el segundo pozo del mundo después del de Drake. Históricamente es más preciso decir que fue el primer pozo perforado con maquinaria moderna en Sudamérica. Existen registros de explotaciones anteriores en Rumania, 1857, o Polonia, 1854, pero a menudo eran pozos cavados a mano o con técnicas distintas. Sin embargo, en términos de industria moderna tubular en el continente americano, Perú fue indiscutiblemente el primero después de años. Poco después de este descubrimiento, el empresario italiano Faustino Piaggio adquirió los derechos y fundó la refinería de Zorritos. Su visión fue tal que convirtió a Zorritos en un polo industrial, cuando el resto de Sudamérica aún dependía de aceites de ballena o importaciones para la iluminación. Gracias a este inicio temprano, Perú desarrolló una industria de refinación muy avanzada para el siglo XIX en las exposiciones internacionales. De la época Seomola de San Francisco, el carosín peruano ganaba premios por ser más puro y transparente que el producido en Estados Unidos. Gracias por vernos. Si te gustó el video, dale like, comenta y suscríbete al canal. ¡Hasta la próxima! ¿Sabías que el primer ferrocarril de Sudamérica funcionó aquí en Perú? Así es totalmente correcto. El tramo Lima Callao, inaugurado en 1851, fue el pionero en entrar en funcionamiento de manera regular en todo el subcontinente. Es un hito histórico del que se habla con mucho orgullo en la historia de la ingeniería y modernización del Perú. Aunque existen debates sobre una línea anterior en la Guyana británica, el ferrocarril Lima-Callao es reconocido universalmente como el primero de servicio público y comercial en la América del Sur independiente. Su primer viaje fue el 17 de mayo de 1851. Durante el gobierno del mariscal Ramón Castilla, una época de gran modernización para el país. La ruta cubría casi 14 kilómetros, conectando la capital con el principal puerto. Lo más impresionante es que redujo el tiempo de viaje de varias horas en carreta a tan solo 28 minutos. Imagínense eso. Este proyecto no fue un hecho aislado. Se dio en plena era del guano, cuando Perú tenía ingresos enormes por la exportación de este fertilizante. Este dinero permitió invertir en infraestructura moderna, poniendo al país a la vanguardia tecnológica de la región, incluso antes que el famoso ferrocarril de Copiapó en Chile. Y un dato curioso, la estación principal en Lima estaba ubicada en lo que hoy es la Plaza San Martín. Antes de ser demolida para la remodelación de la ciudad, este ferrocarril fue solo el comienzo de la era de los caminos de hierro en el país, que luego daría paso a obras de ingeniería titánicas, como el Ferrocarril Central Andino. Gracias por vernos. Si te gustó el video, dale like, comenta, compártelo y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. ¿Sabías que en el Perú se instaló el primer sistema de alumbrado eléctrico? Lima fue la primera ciudad de Sudamérica en contar con una planta eléctrica y alumbrado público en 1886. Aquí hay un matiz histórico muy interesante. Si bien la fecha de 1886 es correcta para Lima y fue un avance monumental, técnicamente, el título de la primera de Sudamérica suele disputarse con otras dos ciudades que se adelantaron por poco tiempo. Para ser precisos con la historia, Lima, Perú, en mayo de 1886, inauguró oficialmente el alumbrado eléctrico público en la Plaza de Armas y jirones aledaños, bajo el gobierno de Andrés Avelino Cáceres. La Plata, Argentina, en abril de 1886, inauguró su sistema apenas unas semanas antes que Lima, y Campos dos Goytacazes, Brasil, en 1883. Es generalmente reconocida como la verdadera pionera en Sudamérica, inaugurando su alumbrado público con la presencia del emperador Pedro II. ¿Por qué se dice a veces que Lima fue la primera? A menudo se hace la distinción de primera capital
o se compara con ciudades de características similares. Lima, siendo una metrópoli virreinal establecida, dio un salto tecnológico gigante al pasar del gas a la electricidad. La planta que generaba esta electricidad, llamada Santa Rosa, funcionaba a vapor. Antes de 1886 Lima se iluminaba con gas, un sistema tenue y costoso. La llegada de la luz eléctrica cambió la vida nocturna, permitiendo que las tiendas abrieran hasta más tarde y la gente socializara con mayor seguridad. Así que, aunque hubo un par de ciudades que se adelantaron, Lima estuvo definitivamente en la vanguardia tecnológica del continente. Gracias por vernos. Si te gustó el video, compártelo, dale like, comenta y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Exacto. Ese es el dato clave que coloca a Lima en la historia de las telecomunicaciones del continente. Es un récord fascinante, porque ocurrió mucho antes de que la televisión se volviera un electrodoméstico común en el mundo. Para que tengas el cuadro completo de ese día histórico, aquí te detallo los pormenores de esa primera transmisión experimental de 1939. El contexto se dio en el marco de la Exposición de la Industria Nacional. El gobierno de Óscar Herán Benavides quería mostrar un Perú moderno y tecnológico. La tecnología se utilizaron equipos de la firma alemana Telefunken. En esa época, Alemania competía fuertemente con Estados Unidos e Inglaterra por la supremacía tecnológica en la televisión. El lugar en el auditorio del emblemático Colegio Nuestra Señora de Guadalupe en Lima. Se transmitió la voz e imagen del propio presidente Benavides. Los espectadores veían las imágenes en pequeños monitores receptores situados en otra sala del mismo recinto. Para la gente de 1939, ver imagen y sonido simultáneos sin cables era prácticamente magia. Si Perú probó la televisión en 1939, ¿por qué las transmisiones regulares no empezaron hasta 1958, sea así, 20 años después? La respuesta es la Segunda Guerra Mundial. El conflicto estalló en Europa ese mismo año, septiembre de 1939. La cooperación técnica con Alemania se cortó, las importaciones se detuvieron y el mundo entero puso en pausa el desarrollo de la televisión civil para centrarse en el esfuerzo bélico, radares y comunicaciones militares. Es un que hubiera pasado si muy interesante en la historia peruana. Si no fuera por la guerra, Perú podría haber tenido televisión regular en los años 40. Gracias por vernos. ¿Sabías que en el corazón del Perú existe una serpiente de acero que desafía a los Andes? Hoy te invito a descubrir el Ferrocarril Central del Perú, una de las obras de ingeniería más impresionantes del mundo. Este no es un viaje cualquiera, es una verdadera hazaña que te dejará sin aliento, literalmente. Imagina esto en el siglo XIX, cuando la tecnología era mucho más limitada. Un grupo de visionarios decidió construir una línea de tren que escalara una de las cordilleras más altas y escarpadas del planeta. La idea era conectar la costa del Pacífico con las ricas minas de la sierra, pero el terreno parecía insuperable. Fue entonces cuando Henry Meigs, el contratista estadounidense, pronunció su famosa frase «Aniré a donde las llamas caminan». Sin embargo, el verdadero genio detrás del diseño fue el ingeniero polaco Ernest Molinowski, quien ideó un plan que muchos consideraron una locura. Su solución fue elevar el tren desde el nivel del mar hasta casi 5.000 metros de altura, sin usar engranajes de cremallera, solo la pura fuerza de la locomotora. ¿Cómo lo logró? Con un ingenioso sistema de zigzags. El tren avanza por una pendiente, se detiene, un operario cambia las vías, y luego retrocede en la dirección opuesta para seguir subiendo, como si estuviera escalando una escalera gigante. Es una danza mecánica en medio de las montañas. El viaje comienza en el puerto del Callao, atraviesa la bulliciosa Lima, y comienza su épico ascenso hacia la cordillera, en su recorrido de más de 500 kilómetros hasta Huancayo. El tren cruza 58 puentes impresionantes y atraviesa 69 túneles excavados en roca pura. Uno de los puntos más espectaculares es el Puente Infiernillo, una estructura metálica suspendida sobre un abismo que conecta dos túneles. La vista desde ahí es simplemente vertiginosa, y por si fuera poco, este ferrocarril fue durante más de un siglo el más alto del mundo, hasta que se construyó la línea Qinghai-Tibet en China. Su punto más elevado es el túnel de Galera, a unos asombrosos 4.781 metros sobre el nivel del mar. Imagina la sensación de estar en un tren a una altitud mayor que la de muchas de las montañas más famosas de Europa. Hoy en día, aunque la ruta se usa principalmente para el transporte de carga, existe un tren turístico que ofrece esta increíble experiencia. Es un viaje de casi 14 horas, que te permite aclimatarte lentamente, mientras disfrutas de paisajes que cambian drásticamente. Desde la costa desértica hasta los picos nevados andinos, es más que un simple viaje, es una lección de historia, ingeniería y perseverancia humana. Gracias por acompañarnos en este increíble recorrido. Es absolutamente correcto. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, UNM, SM,
no solo es un orgullo para el Perú, sino un hito fundamental en la historia académica del hemisferio occidental. Aquí te presento algunos puntos clave que amplían este importante hecho histórico. Datos históricos fundamentales. Fecha de fundación. Fue creada el 12 de mayo de 1551. Autoridad ANSE fundó mediante la Real Cédula, firmada por el rey Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, en la ciudad de Valladolid. Nombre original, inicialmente se llamó Real y Pontificia Universidad de la Ciudad de los Reyes de Lima. Primera CDCC. Sus primeras clases se dictaron en el convento de Santo Domingo, en el centro histórico de Lima. ¿Por qué Decana de América? El título de Decana de América se utiliza para distinguir a San Marcos de otras instituciones por dos factores cruciales que mencionaste. An 1. Fundación oficial. Aunque la Universidad de Santo Domingo asató al República Dominicana, a few creada, en 1538, por una bula papal San Marcos, fue la primera en obtener la Real Cédula. Aprobación de la corona español. Un requisito legal indispensable en esa época para ser considerada una universidad oficial del imperio. 2. Continuidad. Este es el punto más distintivo. Mientras que otras universidades antiguas cerraron durante guerras o conflictos políticos en los siglos XVIII y XIX, San Marcos nunca ha cerrado sus puertas institucionalmente desde 1551, manteniendo su funcionamiento de manera ininterrumpida. Dato curioso en San Marcos, ha sido el alma mater de figuras trascendentales para la historia peruana y latinoamericana, incluyendo a Mario Vargas Llosa, Premio Nobel, Jorge Basadre, César Vallejo y Abraham Voldelomar. Gracias por vernos. Si te gustó el video, compártelo, dale like, comenta y suscríbete al canal. ¡Hasta la próxima! ¿Listos para un viaje en el tiempo? Vámonos a la época de los virreyes y los galeones, al corazón del virreinato del Perú, a mucho antes de la era digital. Aquí nació una revolución de tinta y papel. Hoy les contaré la fascinante historia de la Gacetao de Limao, el primer periódico que se publicó de forma regular en toda Sudamérica. Nuestra aventura comienza a principios del siglo XVIII. En Lima, la gran capital del virreinato, ya circulaban algunas copias de la Gaceta do Madrid. Estos impresos traían noticias frescas desde Europa y mantenían a la élite colonial al tanto de lo que pasaba en la madre patria. Pero faltaba algo crucial, una voz propia. Una publicación que contara lo que sucedía aquí, en el Nuevo Mundo. El año 1743 lo cambió todo. Fue entonces cuando la Gacetao de Limao se estableció formalmente. Ya no era una simple reimpresión, sino un informativo del propio Virreinato del Perú. Imagínense la novedad en una sociedad sin periódicos. Aunque su publicación era irregular, a veces con solo 6 números al año, su simple existencia fue un hito sin precedente. ¿Y qué se podía leer en sus páginas? La Gaceta de Lima era una mezcla de noticias globales y locales que hoy nos parecería muy curiosa. Junto a los chismes y decretos de las cortes europeas, se anunciaban cosas como el nombramiento de nuevos funcionarios, la llegada y partida de los barcos en el puerto del Callao, e incluso los fallecimientos de personas importantes de la sociedad limeña. Era como una ventana a la vida pública y social de aquella época. Pero no todo fue un camino de rosas. Al ser un medio de comunicación bajo el estricto control del Imperio Español, la Gaceta se enfrentó a una fuerte censura. Esto explica por qué salía tan de vez en cuando. De hecho, a partir de 1793, su rol cambió por completo. Se convirtió en una publicación oficial del gobierno, encargada de presentar la versión de la corona sobre los eventos que sacudían a Europa, como la Revolución Francesa. La Gaceta de Lima continuó publicándose, con sus altas y sus bajas, hasta principios del siglo XIX. Su legado es inmenso. Fue la pionera que abrió el camino para el periodismo en el Perú y en toda Sudamérica. Sentó las bases para las futuras publicaciones que, años más tarde, jugarían un papel clave en los movimientos de independencia. La Gaceta de Lima no fue solo un periódico, fue el primer capítulo en la historia de la prensa de toda una región. Si te gustó este viaje al pasado, no olvides darle like y suscribirte para más historias increíbles. Gracias por acompañarnos. La Plaza de Ocho es una joya arquitectónica e histórica, no solo para el Perú, sino para la tradición taurina mundial. Efectivamente, Ocho ocupa el tercer lugar en el mundo entre las plazas de toros permanentes que siguen en pie, solo superada por 2 recintos españoles. El orden cronológico aceptado por historiadores es la Real Maestranza de Sevilla, España, cuya construcción comenzó en 1761. El Coso de la Misericordia de Zaragoza, España, inaugurada en 1764. Y la Plaza de Acho, Perú, inaugurada el 30 de enero de 1766, fue mandada a construir por el virrey Manuel de Amat y Junyent. Lo que hace a Acho única en el mundo es que, a diferencia de las plazas europeas hechas de piedra o ladrillo, esta fue construida con adobe y madera, materiales típicos de la costa peruana,
para resistir los terremotos. Desde 1946, la plaza es sede de una de las ferias más importantes de América, la Feria del Señor de los Milagros. Los toreros que triunfan allí reciben el escapulario de oro, y las ganaderías el escapulario de plata, considerado el trofeo más prestigioso de la temporada americana. Hoy en día, la Plaza de 8 es Patrimonio Cultural de la Nación y Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, aunque sigue siendo el epicentro de la tauromaquia en Perú. En los últimos años, ha habido intensos debates legales y sociales sobre su uso. Hola, amantes de la historia, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a resolver una duda que muchos nos han preguntado. ¿Es correcto decir que Piura fue la primera ciudad española en el Pacífico sudamericano? La respuesta corta es sí, y aquí te explicamos por qué. Acompáñame en este viaje al pasado. Vamos a retroceder hasta el año 1532. Un momento clave en la historia de América. El conquistador Francisco Pizarro, en su avance por el vasto territorio del Imperio Inca, necesitaba establecer una base estratégica, un lugar que sirviera como punto de partida para sus expediciones y como símbolo del poder español en la región. Así, el 15 de agosto de 1532, Pizarro fundó una ciudad a la que llamó San Miguel. Pero ojo, no se fundó en el lugar que hoy conocemos como Piura. Su nombre original fue San Miguel de Tangarará y se estableció a orillas del río Chirán. Este acto la convierte, efectivamente, en el primer asentamiento español con categoría de ciudad en toda la costa del Pacífico de América del Sur. Ahora, aquí viene una curiosidad histórica. Aunque celebramos la fundación el 15 de agosto, los historiadores han debatido mucho sobre la fecha exacta. Algunos documentos antiguos sugieren que pudo haber sido en julio de ese mismo año. Lo que sí es seguro es que San Miguel de Tangarará fue ese primer bastión español. Pero la historia de Piura no termina ahí. ¿Sabían que la ciudad es conocida como la ciudad errante? Así es, la ubicación original en Tangarará no era la ideal. El clima era sofocante. Había muchos mosquitos y las condiciones de salubridad no eran las mejores. Por estas razones, los pobladores decidieron buscar un lugar más adecuado. La ciudad tuvo que ser trasladada no una, ni dos, sino varias veces a lo largo de los años. De Tangarará, se movió a un lugar conocido como Piura la Vieja, en la zona de Monte de los Padres, pero los problemas continuaban, principalmente por el clima y la falta de recursos. Finalmente, después de varios intentos y décadas de búsqueda, en 1588, la ciudad encontró su hogar definitivo. Se estableció en un lugar llamado El Chilco, gracias a su clima más benigno y su proximidad a fuentes de agua. Esta es la ubicación que hoy conocemos y amamos como la ciudad de Piura, capital de la región. Entonces, para resumir, a San Miguel de Piura, en su fundación original como San Miguel de Tangarará, en 1532, sí es la primera ciudad fundada por los españoles en la costa del Pacífico sudamericano durante la conquista del Perú. Su fascinante historia de traslados le da un carácter único y la convierte en un verdadero tesoro histórico. Es increíble pensar en todo lo que ha pasado esta ciudad para llegar a ser lo que es hoy, ¿verdad? Un símbolo de perseverancia desde sus inicios. Espero que hayan disfrutado de este pequeño viaje en el tiempo. Déjanos en los comentarios qué otro dato histórico te gustaría que exploremos. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima. Carol, o la civilización Carol Soup, reescribió los libros de historia universal y es, efectivamente, la civilización más antigua de América. Lo más sorprendente de Carol es que demostró que en América surgieron civilizaciones complejas casi al mismo tiempo que en el Viejo Mundo, pero en total aislamiento. Mientras se construía Carol, aproximadamente entre el 3000 y el 1800 a.C., en el resto del mundo se construían las pirámides de Gizeh en Egipto, florecían las ciudades sumerias en Mesopotamia, surgía la civilización del Valle del Indo en India y se desarrollaba la dinastía Xia en China. A veces surge la confusión con Valdivia en Ecuador, que tiene cerámica más antigua. La diferencia es que Caral es la primera. Civilización Han fue la primera en tener una organización estatal compleja, clases sociales, arquitectura monumental de piedra, gestión del agua y una ciudad planificada. Curiosamente, lograron todo esto sin saber hacer cerámica. Cocinaban con piedras calientes en una técnica conocida como pachamanca. Además, en Carol no se han encontrado armas, murallas defensivas ni cuerpos mutilados por guerra. Parece haber sido una sociedad basada en el comercio y la religión, no en la conquista. Usaban shikores, bolsas de fibra vegetal llenas de piedra, en las bases de sus pirámides como tecnología antisísmica, y es la razón por la que sus edificios siguen en pie 5000 años después. También se halló un quipu, lo que sugiere que este sistema de registro, que luego usarían los incas, tiene una antigüedad milenaria. San Martín de Porres es una de las figuras más queridas y reconocidas universalmente, no solo por su origen, sino por el mensaje de humildad que transmitió. Aquí te comparto algunos detalles que enriquecen su historia como el primer santo mulato de América Nunanun.
Contexto de mestizaje. Nacido en Lima, en 1579, Martín fue hijo de un noble español, Juan de Porras, y una ex-esclava panameña Liberta Ana Velázquez Zeta. Dato histórico. Debido a los prejuicios raciales de la época, su padre tardó en reconocerlo, y en la orden de los dominicos, inicialmente no le permitieron ser fraile, sino donado sirviente, encargado de la limpieza. De ahí nace su icónico símbolo en la escoba. 2. El retraso en su canonización. Aunque murió con fama de santidad en 1639, la Iglesia demoró siglos en darle el título oficial de santo, en gran parte debido a su color de piel y condición social, mientras que su amiga contemporánea, Santa Rosa de Lima, fue canonizada rápidamente en 1671, siendo la primera santa de América. A San Martín de Porres recién lo canonizó el Papa Juan XXIII en 1962. Tuvieron que pasar más de 300 años. 3. El santo de la Unión se le conoce popularmente por el milagro de hacer comer al perro, al pericote y al gato, en un solo plato. Más allá de la anécdota, este hecho simboliza su capacidad conciliadora y su amor universal por la creación, superando instintos y enemistades. 4. La trilogía Santa de Lima. Es fascinante notar que en un mismo periodo y lugar, Lima de principios del siglo XVII, convivieron tres grandes santos que a menudo se encontraban en el convento de Santo Domingo. 1. Santa Rosa de Lima. 2. San Martín de Porres. 3. San Juan Macías, español radicado en Lima, amigo íntimo de Martí N. Hoy en día, sus restos descansan en la Basílica y Convento de Santo Domingo, en el centro de Lima, un lugar que se puede visitar. ¿Sabías que Perú fue uno de los primeros países de Sudamérica en fabricar aviones y conectar un territorio que parecía imposible de unir? Quédate que te cuento esta historia fascinante. Muchos piensan que Argentina fue la pionera con su fábrica militar de aviones en 1927, y sí, tienen un gran mérito, pero la historia de Perú tiene un giro increíble, especialmente por nuestra geografía. La clave no era solo fabricar, sino innovar para conquistar los Andes. Aquí entra nuestro primer gran héroe, Helmer Faucett y su compañía. En los años 30, Y-40, los aviones que llegaban de Estados Unidos simplemente no funcionaban bien para cruzar nuestras cordilleras. Little se ahogaban por la falta de oxígeno en la altura. La solución, ingeniería peruana pura y dura. En los talleres de Faucett en Lima, rediseñaron los aviones y crearon el legendario Faucett F-19A. Este no era un avión cualquiera, fue el primer avión comercial fabricado en serie en toda Sudamérica, diseñado específicamente para volar a gran altitud. Gracias a él, se logró conectar la costa con la selva, algo impensable en una época sin carreteras. Pero eso no es todo. En 1937, Perú dio un paso de gigante. Se inauguró una fábrica de aviones en la base de Las Palmas, gracias a un convenio con la famosa casa italiana Caproni. Sí, una fábrica industrial en toda regla. Allí, con madera y materiales nacionales, técnicos peruanos ensamblaron aviones de entrenamiento y hasta bombarderos, como el Caproni K-100. Fuimos una de las primeras potencias en montaje de aviación militar en el continente. Y no podemos cerrar esta historia sin hablar del precursor, del genio arequipeño Pedro Paulet, mucho antes que los hermanos Wright, a finales del siglo XIX. Paulet ya había diseñado el avión torpedo y, más importante aún, inventó el motor de combustible líquido, el mismo motor que décadas después llevaría al hombre al espacio. De hecho, el mismísimo Wernher von Braun, el padre del programa espacial de la NASA, reconoció a Paulet como el padre de la astronáutica moderna. Así que la próxima vez que veas un avión surcando el cielo peruano, recuerda que en nuestra historia hay pioneros, ingenieros y visionarios que se atrevieron a conquistar los Andes y pusieron a Perú en el mapa mundial de la aviación. Gracias por acompañarme en este viaje por la historia. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo para que más gente conozca el increíble legado de la aviación peruana. Nos vemos en el próximo video. ¿Sabías que Perú fue el primer país de toda América Latina y de todo el mundo hispanohablante en establecer relaciones con Japón? Así es, ni México, ni Brasil, ni Argentina, fue el Perú. Y esta es la increíble historia de cómo sucedió. Imagínate la escena. Estamos en 1873. Japón, el legendario imperio del sol naciente, era un completo misterio para Occidente, recién salido de su largo aislamiento y en plena restauración Meiji. Los samuráis daban paso a una nueva era de modernidad bajo el emperador Meiji, mientras el mundo miraba con curiosidad y cautela. Un país latinoamericano se atrevió a cruzar el Pacífico para estrechar la mano de esta enigmática nación. El 21 de agosto de 1873, en la ciudad de Edo, que hoy conocemos como Tokio, se firmó un tratado histórico. Por el lado peruano, el enviado extraordinario fue Aurelio García y García, un valiente marino y diplomático. De hecho, era tan respetado que formaba parte de los 4 corresponsales de la gloria, junto al mismísimo Miguel Grau. García y García fue enviado por el presidente Manuel Pardo y Lavalle, el primer presidente civil en la historia del Perú.
con una misión muy clara: abrir un puente diplomático y comercial a través del océano. Del otro lado de la mesa, representando al imperio japonés, se encontraba el ministro de Relaciones Exteriores, Sojima Tanayomi. Él fue el encargado de estampar la firma que sellaría esta pionera amistad. Este tratado no fue solo un papel, fue la primera vez que Japón establecía relaciones formales con un país de habla hispana, abriendo una puerta que cambiaría para siempre la historia de ambos continentes. Este acto audaz no solo marcó el inicio de una fuerte relación bilateral que ha durado más de 150 años, sino que también demostró la visión global del Perú en el siglo XIX. Fue un momento clave que nos recuerda cómo dos culturas, aparentemente tan distintas y lejanas, pueden unirse por la diplomacia, el respeto y la visión de un futuro compartido. La historia de Perú y Japón es un ejemplo fascinante de cómo se tejen los lazos que unen al mundo. Así que la próxima vez que pienses en las grandes alianzas internacionales, recuerda que Perú fue un verdadero pionero, uniendo América Latina con Asia mucho antes que nadie. Una historia que merece ser contada y celebrada. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte para más historias increíbles como esta. Nos vemos en el próximo video.